Muy buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a En Terapia. Estos últimos días ha sido noticia Nadal por haber conseguido su octavo Roland Garros. Ante esto, la mayoría nos preguntamos cómo es posible, si es que este hombre es de otro planeta o quizá todos podríamos conseguirlo con los métodos adecuados. En el programa de hoy hablamos precisamente de uno de ellos, de Mental Coaching. Ricky Rubio, campeón de la Euroliga. Gisela Pulido, campeona del mundo de kitesurf. Nuria Fernández, oro en 1500. Campeones del mundo de triatlón. Atlético de Madrid, campeón de la Europa League. Y de la Supercopa de Europa. Oro en los europeos de judo. Y en los europeos de tiro. Juan Carlos Navarro, MVP de la Euroliga. Campeones de Europa y del mundo de vela. Campeones de Europa de hockey patines. Y de taekwondo. Y de los 50 metros de mariposa. Y también de rugby femenino. Y del Dakar. Y de automovilismo. Y en motociclismo, triplete histórico. Carles Puyol. Sergio Ramos. Gerard Piqué. Fernando Torres. Sergio Busquets. Cesc Fábregas. Andrés Iniesta. Campeones del mundo del fútbol. Pau Gasol, segundo anillo de la NBA. Rafa Nadal, campeón del US Open. Y del Roland Garros. Y de Wimbledon. Trabaja y esfuérzate. Con humildad y con respeto. Lucha contra la oscuridad. Sé la luz que dicen que hemos perdido. Casi nada lo que tenemos en casa de deportistas. En plató hoy tenemos para hablar sobre lo que hay detrás de estos logros. Tenemos a Hans Yagüe, como siempre, nuestro psicólogo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y a Jorge Letrado. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Jorge, eres jugador de pádel primera categoría, entrenador de tenis, además de mental coach, que es lo que vamos a profundizar sobre todo en la segunda parte. Y bueno, hemos asistido a un espectáculo bueno, con el último logro de Nadal, que yo he recogido un poco de la prensa europea, las cosas que dicen, que ya no saben cómo nombrarlo. Le llaman insumergible, imbatible, rey, leyenda, yo no sé, extraterrestre no lo he visto, pero casi que dan ganas de decirlo. Pero Jorge y Hans, detrás de esto hay algo, ¿no? ¿Cómo se consigue marcar esa diferencia? ¿Cómo se consigue ganar 8 Roland Garros seguidos? Pues yo creo que con muchísimo trabajo y muchísima humildad, que Nadal cada vez que habla a los medios pues lo expresa totalmente, sobre todo con esa base y con un trabajo también muy grande a nivel mental, con mucho apoyo de su equipo también, que fomenta todos esos valores y creencias que él tiene, que bueno, acabamos de ver en el vídeo, que demuestra. Pero cuando dices un equipo, claro, pasa a veces a lo mejor como con la Fórmula 1, que pensamos que es el que conduce, pero hay mucha más gente alrededor, ¿no? Sí, detrás de cualquier, sobre todo deportistas, detrás está la familia, los amigos, las parejas muchas veces que apoyan y que dan ese, digamos, ese empujón que se necesita en muchas ocasiones, los entrenadores, los sponsors, bueno, y seguro que podrías ampliar muchísimo más la lista. Sí, pues también los managers también, que hacen una labor también muy buena también. Y entonces, bueno, pues hay mucha gente y yo estoy seguro que, porque aparte se le nota desde hace muchos años que todas las personas que están detrás de él pues fomentan todo lo que es ese trabajo y esa humildad, ese trabajo a nivel mental que Nadal tiene, que esa fuerza mental que marca la diferencia. Pero lo que estabas comentando antes de empezar el programa, decías el talento, hablamos que es una cosa que se forja, ¿no? Que no es algo innato. En este caso hay una predisposición, se nace ya con cierta habilidad, no sé, motora, de alguna manera, para que luego todo este trabajo paralelo dé estos resultados. En el caso de Nadal, por ejemplo, que es el que ahora mismo está llenando la prensa europea. Hombre, yo podría contestar desde la psicología. Rafa Nadal es precisamente, bueno, como otros deportistas españoles, no solamente Rafa Nadal, es el ejemplo de una persona con talento, lo que se llama a veces como un superdotado, ¿no? Pensamos que el superdotado hace ecuaciones, derivadas y es ingeniero o arquitecto, no. Hay superdotados que son músicos, hay superdotados que son deportistas. Claro, es decir, entonces, dentro de la teoría de las inteligencias múltiples, yo creo que Rafa Nadal es una persona con talento y con una sobredotación en ciertas cualidades desde la coordinación oculomanual, porque para ser tenista tiene que haber ahí unas capacidades básicas, la parte deportiva, y además yo creo que a nivel también de inteligencia emocional y personal, porque es una persona que no solamente deslumbra por su técnica y por su deporte, sino por sus valores, por su integridad,
por su madurez y por una serie de cosas pues, que lo hacen especial. Y entonces, evidentemente, el talento se tiene que cultivar. Pero sí que soy partidario de decir que tiene que haber unas cualidades, unas capacidades innatas y que se deben desarrollar y potenciar las que se tienen, porque si se trata de potenciar las que no se tienen, es ir por el camino equivocado. Eso los coaches saben muy bien, que tienen que detectar los puntos fuertes y trabajarlos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Hans en que yo creo que Nadal tiene un talento de por sí que cada vez que entra en la pista y cada vez que está jugando pues lo demuestra, que lo quiere potenciar, lo que quiere superarse. Yo creo que su principal prioridad es superarse a sí mismo, una superación personal, que eso es lo que marca diferencia, y otras personas pues quizá no tienen ese talento, pero es algo que también se puede trabajar, es trabajable, es entrenable, ¿vale? ¿Estás diciendo también que entonces todo el mundo podría llegar a ser un campeón así? Bueno, con algún tipo, como le pasa a Nadal, con un tipo de talento, pues se puede. Yo creo que todo el mundo puede ser campeón de sí mismo, y eso, mantenerte bien satisfecho contigo mismo y poder llegar al máximo logro que tú puedas tener. Es forjarse expectativas realistas, Sí. basadas en talentos o capacidades que se tienen. Pero desde luego el entrenamiento es una gran parte del resultado. La capacidad en sí misma no sirve de nada. Hay gente que tiene una inteligencia maravillosa y unas dotaciones increíbles y no llegan a ningún sitio ni llegan a destacar nunca, y precisamente por eso, por falta de valores, o por tener los valores inadecuados, o por no tener un equipo detrás o un buen entrenador. Con lo cual no basta con tener talento. A veces el talento es un arma de doble filo. Sí, y el aspecto mental es que hay que trabajarlo, y es importante, como bien dice Hans, de tener un orden mental, de que sea importante pues que tu base de trabajo sea por ahí, porque sabemos que en el deporte pues hay también aspectos físicos, técnicos y tácticos, y el que más al final marca la diferencia es el aspecto mental. Claro, pero por ejemplo, yo os iba a preguntar ahora justo qué requisitos, y me llama la atención en un mundo que fomenta tanto la competitividad, ¿no? Que lo que a lo mejor marca la diferencia en este caso sea precisamente los valores, cómo es como ser humano. En lo que hemos visto al principio destacaba todo eso, la integridad y demás, en un mundo como la humildad. Eso es lo que hace especial a Nadal, que aunque todo nos está mostrando el resultado, ser más competitivo, pues él denota pues que con esa humildad, con ese trabajo mental, con esa creencia en sí mismo, pues consigue lo que consigue. Creer en sí mismo. Sí. Eso tenemos Sí, que la aplicarnos. creatividad. También tenemos que hablar, en el caso de Nadal y de muchos deportistas, de la creatividad. La creatividad que se tiene tanto a nivel individual como equipo, ¿no? Tenemos aquí La Roja, que es todo un ejemplo de cómo trabajar en equipo. Claro. Y somos referentes a nivel mundial en este tipo de cosas. Y aquí también está la creatividad. Rafa Nadal es una persona creativa en su forma de jugar, en su forma de superarse a sí mismo. Está centrado en sí mismo. Entonces, claro, toda esa energía que no se desperdicia mirando a los demás y intentando competir de la manera equivocada, la aprovecha para sí mismo y para superarse. La creatividad, y un momento, que has jugado lesionado. Yo tengo que reconocer que de tenis sé lo justito, ¿vale? Pero sí que he estado mirando un poco y he jugado lesionado, o sea que aparte de creatividad es tener... Bueno, pero yo creo que cuando uno verdaderamente pone la atención en dar lo mejor de sí mismo, pues restas atención a esa lesión, y bueno, y él se queda con lo que tiene. Hacer lo mejor que puede, lo mejor que puede. Tú lo puedes entender bien porque tienes una larga trayectoria como jugador, ¿no? Jorge, cuéntanos un poquito qué es lo que has estado haciendo tú. Claro, porque luego nos vas a hablar de tu método, entonces nada mejor que haber vivido las cosas para saber a qué se va a enfrentar la persona a la que luego tú vas a entrenar, por ejemplo. Bueno, pues yo empecé mis inicios como Rafa Nadal, jugando torneos que tienen diferentes nomenclaturas, torneos futures, torneos challengers, algunos torneos de la ATP Tour más en las previas. Y luego pues mi carrera también de entrenador, bueno, pues he estado entrenando a diferentes jugadores profesionales, jugadores juniors sobre todo, y bueno, y lo último pues estuve en la Academia de Carlos Moya también trabajando como mental coach también. Bueno, pues háblanos de este mental coach, que yo tengo curiosidad. Me has dado algunas pinceladas y me pareció tan interesante que digo, tenemos que tenerlo aquí el programa. Bueno, pues está basado en varios principios. Entonces hay un primer principio de autoconocimiento, de que el jugador pues se conozca más a sí mismo, conozca más sus recursos, sus talentos, como estábamos hablando ahora, conozca qué puede mejorar y tenga una mayor conciencia de sí mismo. Empezamos a fomentar también ahí la madurez del jugador. Pasamos a que el jugador también después tenga un propósito, sepa marcarse objetivos concretos, globales,
y que sean objetivos que se puedan medir, que sean objetivos, como llamamos también en el coaching, coacheables, ¿vale? Porque buscamos en este proceso buscamos que haya coaching y preparación mental deportiva. Después pasamos a tener una atención, ¿vale? A trabajar la atención en esos objetivos, en ejercicios, para que uno sepa, como es el último apartado, ponerse en el momento presente y vivir la acción, que en ese vivir la acción pues es permitir que salga lo que ya sabes, lo que has aprendido y que todo fluya y disfrutes de todo ese proceso. A mí en estas cosas siempre la palabra disfrutar me parece importantísima. Sí. Te veo, Hans, que lo están mirando, ¿quieres añadir algo? ¿no? Que es que si no se pone pasión positiva en las cosas que se hacen, de hecho esa es la clave, ¿no? La pasión positiva, hacer las cosas con mucha ilusión y con muchas ganas. Cuando hacemos las cosas sin ganas o sin esa pasión no vamos a conseguir los mismos resultados. Y muchas veces la pasión positiva no nace sola, sino que hay que cultivarla e incluso crearla a través de la autoconsciencia. Estamos hablando un poco, antiguamente no existía lo del mental coach, era como técnicas de control mental, que eran todo de focalizar la atención en una sola cosa, visualización, imaginación, pero bueno, ahora ya está más estructurado y esta técnica del mental coaching es fabulosa porque recoge todo lo positivo de estas técnicas, con todo lo nuevo que ha habido en la psicología, con este nuevo renacer de la conciencia plena sobre los procesos psicológicos. Era una cosa que iba a preguntar, porque están los psicólogos deportivos y están los coaches deportivos. Sí. ¿Qué diferencia hay entre uno? ¿Me lo podéis decir? Hombre, a ver, es que cuando hablamos de coaching, primero contesto yo si queréis y luego ya... Sí. Tú nos comentas exactamente qué opinas desde dentro. Para ser coach no hace falta ser psicólogo. Hombre, ser psicólogo ayuda porque un psicólogo conoce la motivación humana, conoce los procesos psicológicos de las personas, pero un psicólogo en sí mismo difícilmente sería un buen coach deportivo porque le falta el conocimiento del mundo del deporte. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser un psicólogo puede haber tenido también experiencia a nivel deportivo, claro, o a nivel musical. Nosotros todos tenemos muchas facetas, pero una persona que se ha dedicado toda su vida al deporte, con unos pocos conocimientos de la técnica y de psicología, de motivación humana, puede perfectamente ser un buen coach. Y aparte el buen coach es el que tiene una trayectoria profesional muy amplia en un campo. ¿Pero la forma de trabajo es la misma? ¿Es diferente? ¿Hacen cosas distintas? Bueno, el del coaching viene de la psicología deportiva, de la psicología positiva. Sí. Entonces, pues viene a ser una herramienta de enfocar totalmente a la persona hacia lo que quiere conseguir, hacia que encuentre en sí mismo sus propios recursos, sus propios talentos, para que al final, de alguna manera, también tú seas tu propio entrenador también y no tengas tanta necesidad. Tanta dependencia. Tanta dependencia, ¿no? eso es. Pero me llama la atención muchísimo que conozco deportistas y la mayoría no tiene esta figura al lado. Y hablo de deportistas y desde chiquitines que empiezan con los equipos de fútbol, por ejemplo, y más que aquí se da mucho esto, y no tienen ese acompañamiento y es mucha presión en algunos casos, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad que es algo que yo creo totalmente que se necesita y que poco a poco está empezando a introducirse, pero bueno, el coaching vino del deporte, se está conociendo mucho a nivel empresarial, a nivel personal y está volviendo otra vez. Y bueno, y espero que en el mundo tenístico y en el pádel pues empecemos a tener muchos más coaches. Muchos más coaches. Pues nos vamos a un momentito a publicidad y regresamos enseguida. Bienvenido a Clínica Cazorla. Aquí encontrarás la ilusión y el compromiso de los profesionales que te acompañarán en tu camino. Clínica Cazorla, especialistas en adicciones y salud mental. Porque tu futuro está en tus manos. Javier Beltrán Abogados. Somos especialistas en derecho de sucesiones, donaciones y testamentos. Le asesoramos y ayudamos desde la redacción de su testamento hasta el completo reparto de los bienes que usted desea donar a otros o ha recibido por herencia. Javier Beltrán, su abogado de confianza. En Psicoactúa, la Unidad de Psicología y Medicina de la Salud del Hospital Internacional Medimar, abordamos los problemas psicológicos de nuestros pacientes con profesionalidad, calidez y discreción. En Psicoactúa disponemos de profesionales especializados en psicología infantil, logopedia, trastornos alimentarios, terapia de adultos, adicciones y mediación familiar, tratamientos ambulatorios o con posibilidad de ingreso hospitalario. Psicoactúa, haciendo fácil lo difícil.
Look at you. You think this is easy. You think you just have to kind of want it. But is it enough? Sacrifice. You don't know what it means. It means you fight to your last breath of air. It means you think about nothing but your goal. It means you give 120%. So, what do you know about sacrifice? You missed again. Too weak, too fat, too thin, too slow. Why don't you quit? Forget about it. You are just not good enough. Until you want it as much as needing to breathe, you will never make it. You think failure is not achieving your goal. Failure is believing you are trying hard enough when you are not giving all you have. Don't ever let anybody tell you you can't do it. It's not about not falling. It's about getting up again. It's about keeping on trying. Seguimos aquí en Terapia con Jorge Letrado y con Hans Yagüe hablando sobre mental coaching en relación al fenómeno que está siendo Nadal estos días en la prensa. Bueno, yo tengo una pregunta. Nadal, tenis, bien, pero todos los deportistas de élite, otras disciplinas, los jugadores de fútbol, los nadadores, ¿todos tienen un coach o un mental coach de estas características? Yo creo que se está empezando a introducir mucho en todos los deportes, sobre todo más en fútbol y baloncesto, y como he dicho antes, espero que cada vez entre más a nivel tenis y pádel. Pero ¿cómo puede ser que se esté empezando a introducir cuando está demostrado que ofrece resultados como los que estamos viendo? Yo creo que porque aquí en España estamos acostumbrados a trabajar mucho a base de muchas horas y a veces restamos calidad. Entonces estamos empezando a ser más, yo creo, más inteligentes y entonces teniendo más calidad a la hora de trabajar y utilizando pues todas las herramientas, porque es que hay herramientas técnicas y físicas, pero también hay herramientas mentales de los psicólogos ya desde hace años y ahora pues también con el coaching también, que ayudan a potenciar tu rendimiento y tu bienestar también. Y en el caso, por ejemplo, de Nadal, él empezó desde pequeñito, ¿no? Pero ¿hay alguna edad? Quiero decir, tú, por ejemplo, en tu trabajo, antes al principio, en la primera parte han puesto un vídeo donde tú haces tu trabajo y son pequeñitos o son adolescentes o, por ejemplo, yo con la edad que tengo puedo conseguir algún logro en el tenis, por ejemplo, si me pusiera ahora. ¿Es un factor determinante o no? Bueno, en realidad hacia lo que tú te quieras poner, hacia el objetivo que tú te quieres poner, es algo que te va a ayudar totalmente a mejorar. Entonces, independientemente de seas más pequeño, más grande o tengas unos logros u otros, pues es un apartado también que va a potenciar el que tú le saques más jugo a lo que haces, más jugo a tu deporte y consigas mayor rendimiento y bienestar, como he dicho antes. Pues entonces también sería un poco satisfacción personal, entonces así con la cabeza, sí, Hans. Satisfacción personal y porque vamos a ver, muchas veces precisamente cuando vamos cumpliendo años se nos va olvidando, ya no somos jóvenes, ¿no? Bueno, seguimos siendo jóvenes, pero quiero decir, pero que cuando ya pensamos que el hecho de no ser adolescentes es, bueno, ya no podemos retomar ni empezar una carrera deportiva, evidentemente no vamos a empezar una carrera deportiva con 40 años, pero bueno, pero sí que es cierto que, y eso es muy importante porque estamos hablando de deporte. Y entonces la psicología muchas veces se olvida del cuerpo. Y lo bonito que tiene el mundo deportivo es que unifica la parte corporal con la parte psicológica, lo de mens sana in corpore sano. Con lo cual, aprovecho para decir que nunca es tarde para empezar a tomar contacto con el propio cuerpo y qué mejor manera que practicando un deporte. Que no sea solamente de ocio, de bueno, pues voy a jugar al pádel, sino tomárselo como algo que entra a formar parte de tu vida y que aparte va a ser garantía de calidad de vida en el futuro. Focalizarse, hacerse un proyecto, elegir el deporte adecuado, para eso está el mental coach, para decir, bueno, yo a esta edad ¿qué puedo empezar y con qué me va a ir mejor y qué beneficios puedo tener a nivel personal, no solamente de satisfacción, sino también de salud? No, y además es que eso luego se va a notar con el plano personal, con el plano profesional también, con todos los planos, pues el deporte tiene unos valores que lo van a marcar también en tus otros planos de la vida.
Entonces sería aprender a disfrutarse y sacarse el mejor partido, independientemente de la edad. Porque ya no tienes prisa por tener éxito, porque ya se te ha pasado el arroz. No, pero luego dentro de las edades de cuando empieces tendrás tu grupo en el que también, inclusive si te quieres satisfacer esa parte de competir y conseguir tus cositas también se puede, ¿no, Jorge? Sí, totalmente. Lo que pasa es que desde un punto de vista más de buscar primero tu éxito personal y luego pues más el éxito exterior, el éxito a nivel más de resultado, que es en este caso lo que verdaderamente Nadal nos muestra, ¿no? Que primero busca su éxito personal, busca su superación personal. Su superación personal. Cuéntanos un poco, si yo por ejemplo ahora, bueno, en lugar de sobre el proceso de tu trayectoria, si hay quien se pregunte, por ejemplo, para ser un mental coach, ¿qué es necesario? Porque tú has tenido una larga trayectoria como jugador, pero no sé, la formación y demás, para crear tu propio método, ¿qué has requerido? Sí, bueno, y primero que te guste todo el aspecto mental y todo lo que es el desarrollo, el crecimiento personal, que es algo que a mí me gusta hace muchos años. Y entonces, cuando ya te gusta esto y ves que es algo que yo creo que también es algo que se podía potenciar mucho más, sobre todo en mi deporte, en el tenis, en el pádel, pues entonces, pues bueno, pues con todas las personas con las que te reúnes, con las que hablas, con las que interactúas, pues todo eso te ayuda a ir aumentando tu formación. Y luego, bueno, pues yo hice mi formación de coaching, hice mi trabajo también para estructurar un programa también de preparación mental deportiva, y en base a eso, pues ver también las necesidades, ponerte en el lugar también como del jugador y decir, oye, ¿qué necesita el jugador para, a nivel mental, pues sacar unas mejores herramientas para tener pues una mejor forma de pensamiento, de autolenguaje? Y bueno, y eso que estamos hablando desde el principio de los valores, las creencias y de saber cómo conseguir sentirte satisfecho. O sea, es ir cogiendo herramientas en función también de lo que vas viendo que la otra persona necesita, que viene a ser un poco también lo que hacemos los psicólogos, nosotros. Sí, también yo pienso que la profesión del coach, tanto en el ámbito empresarial como deportivo, implica también unas capacidades personales que se deben tener de entrada. Buena empatía, capacidad de comunicación, capacidad de visión, de síntesis y global, pues para saber, luego la capacidad para orientar y asesorar a otra persona. Es decir, para ser coacher también es bueno tener ciertas capacidades innatas que si las tienes pues las potencias y perfecto, serás un buen coacher. Bueno, y cuéntanos, ¿qué nos encontramos en un proceso de estas características? ¿Cómo es el enfoque? Pues el enfoque es que uno, bueno, como he dicho antes, pues primero empiece a tener un conocimiento más de uno mismo, sea más maduro, tenga más conciencia y vaya trabajando pues lo que son el preparar y analizar sus partidos, sus juegos, y que vaya trabajando cosas más concretas como la concentración, la actitud, la fortaleza mental, bueno, el cómo eso también luego llevarlo al plano personal y profesional también, y integrando también en el deporte, integrando el deporte, o sea, y además buscando también porque al fin y al cabo es un trabajo de mejorar hábitos, y que esos hábitos también sean dentro del terreno deportivo, que sean fuera y dentro. Claro, pero tú pones, yo por ejemplo, ahora ya no, mi hija ya está en otras cosas, pero si yo tuviera un niño pequeño, una niña, que quiero que empiece, o él quiere jugar al tenis, por ejemplo, o al pádel, algunas cosas que tú haces, y va a empezar desde chiquitines, te presentarán una serie de retos, pero claro, es una larga vida la que tienes como acompañamiento a esa persona. Sí. Y va pasando por fases. Entonces, la madre quiere tener una tranquilidad con respecto a de qué manera le vas a acompañar, fomentando también esos principios, esos valores, cuando llega la adolescencia, esa rebeldía con la que te puedes encontrar. Sí, la idea es ayudar a que la persona en su edad pues sea lo máximo maduro posible. Entonces, bueno, pues está claro que no hablas lo mismo con un niño que con una persona adulta, pero aún así, bueno, pues vas buscando ayudar a que sea consciente con lo que tiene, y de esa manera, pues oye, yo verdaderamente también me quedo satisfecho de que doy lo mejor de mí en ese sentido, y busco que la persona, pues en lo que tiene, pues sea maduro y tenga una mínima de capacidad, porque si lo puedo hacer ya, ¿por qué vamos a esperar a que sea más mayor para ir siendo más maduro? Pero esto es importante porque la presión a la que se ven sometidos cuando ya empiezan a competir a un nivel es importante, ¿no? Y eso les tiene que hacer a veces sentir muy pequeñitos, sí, con miedos. A ver, cuando un niño o una persona joven se va a enfrentar a una carrera de deportista de élite, se va a enfrentar a eso, a una presión que otra persona no va a tener. Entonces hay que tener una madurez para poder gestionar eso. Y una pregunta, perdona, sí, Hans, es que me ha venido ahora.
los entrenadores. ¿Y los entrenadores son lo mismo que los coaches o son dos figuras que son independientes pero que trabajan de forma conjunta? Yo creo que deben trabajar de forma conjunta. Pero son dos figuras diferentes. En un principio sí, lo que pasa es que hasta ahora, pues bueno, en realidad el entrenador es el que ha hecho la faceta de todo, incluso no solo de coaching, incluso también de padre. Madre, hace de todo. Entonces, de educador, claro, de mentor. Es que al fin y al cabo es un mentoring. Claro. Entonces, bueno, pues ahora la idea es que con el coaching pues tú te especialices, y además yo creo que eso es algo que viene bien, el que poco a poco nos vayamos especializando en lo que verdaderamente uno cree que puede hacer mejor, y bueno, y en este caso pues a veces el entrenador es que no puede ser especialista en todo. Claro, pero viene a ser como Guardiola, ¿no? También, a ver si estoy metiendo alguna gama, pero quiero decir que ha sido jugador y tiene ese método, sí, y esa forma de... Yo tengo entendido que él ha hecho cosas de coaching también y las está aplicando. Las ha aplicado es que es lo ideal, porque sabes lo que te encuentras, como tú eres jugador, entrenador y coach. Entonces, serían las tres cosas ideales que hay que tener, ¿no? Sí. Para ese acompañamiento, claro, a la de conseguir... Has mencionado a Pep Guardiola, que es otra persona que también ha destacado siempre por ser algo especial, es decir, pues una persona que se salió un poco de lo habitual en su forma de ser como persona. Entonces estamos viendo que mucha gente que tiene éxito es porque tiene unas cualidades distintas, especiales, que se pueden cultivar también. De hecho, el coaching no viene más que de eso, de ver qué personas están teniendo éxito, por qué tienen éxito, y de ahí se investiga y se crean estos métodos. Es decir, todo tiene su base científica. Sí. Y luego también, si queréis, comento el tema de la disciplina, es decir, el deporte y el mental coaching. La disciplina es muy importante, y entendemos por disciplina la disciplina de la rutina. Pero la disciplina también es disciplina mental, disciplina, autodisciplina, sí, interna. Entonces, ¿qué mejor ámbito para educar en disciplina que el deporte? ¿Qué pasa? Que nuestros niños y nuestras niñas tienen 2 horas a la semana de educación física, lo cual a mí me parece muy poco, porque a través de la educación física se educa en disciplina. Y yo siempre recomiendo a los padres y a las madres que lleven a sus hijos desde bien pequeñitos a practicar deporte, porque si tienen un talento va a despegar. Y el deporte como extraescolar va a fomentar muchas actitudes y valores que en el futuro van a ser muy positivas para desarrollar la madurez personal. Totalmente. Pues estamos ya terminando. Ha sido un placer, Hans y Jorge, teneros aquí, como siempre. Y nada, tenemos claro que podemos llegar a ser Nadal si nos lo proponemos, con el acompañamiento adecuado. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos la semana que viene aquí en Terapia.